Bom dia, buenos días, ¿cómo están? ¿Todo Buenas, bien? ¿todo bien? Hola, Ariana, Agos, Victoria, ¿todo bien? ¿Cómo estamos? Todo bien. ¿Todo bien? No te escucho muy bien, pero bueno. Bueno, gente, ¿cómo vamos con el contenido? ¿Pudieron mirar ayer las cosas que yo les envié, las clases? Te iba a decir eso, Cristian, que escribí ahí para lo que es el WhatsApp de DepMed, que aparecen ocultas las de primera y segunda era. Las ¿En de tercera serio? sí están disponibles. Sí, Está. Yo les voy a avisar a la chica y ahí ella ya arregla, ¿viste? dale, no hay Cualquier problema. cosa yo igual arreglo. ¿A todas aparecen ocultos la primera y segunda? Ahí miro, profe, yo no miré nada todavía. Porque ella tendría que haber habilitado todas ayer. Es raro que solo habilitó la tercera, ¿viste? Pero bueno, Sí, no se ve, profe, es verdad. ah, está. Yo voy a hablar con ella y ella ya habilita para ustedes después de la clase. ¿Está bien? Bueno, entonces déjame. Yo voy a hacer una marquita acá en la mano porque para no olvidarme. Bueno, gente, ya creo que ya me conocen, ¿sí? Soy Cristian, doy clases y la idea acá es que ustedes sepan lo que más se pregunta en el examen. Así que como es un intensivo, nosotros vamos a ver algunas cositas y algunas preguntitas del oral que sí o sí siempre entran. Ganamos algunos días, era para el 18, ahora pasó el 25, así que no piensen que en estos 7 días, o sea, estos días más, van a saber todo. No hay como saber todo. Tenemos que saber lo que más se pregunta. Ori, creo que usted nunca hizo clase conmigo, ¿no es cierto? Y ni Victoria, ¿o ya hicieron? ¿Nunca? Está bien. Ah, ¿ustedes saben cómo alguien ya le habló de mis clases, cómo son los intensivos, todo? ¿No? Bueno, los intensivos son de la siguiente manera. A mí me gustaría dar presencial, sí, pero el doctor Jordan habló que no iba a conseguir venir. Nosotros vamos a hacer lo siguiente. Él quedó de enviarme las fechas disponibles que él puede dar las clases, pero todavía no sabe, tiene mucho, está con muchas guardias, así que me quedó a hablar ayer y no contestó. Pero bueno. Una cuestión bien importante respecto del intensivo. Ustedes van a recibir hoy un PDF de las preguntas de los orales. Hoy, sí o sí. De primera, segunda y tercera. Quiero que ya empiecen a hacer a partir después de la clase, ya empiecen a hacer las preguntas. Algunos de ustedes van a ver que ya van a estar contestadas porque nosotros vamos a ver hoy, ahora, durante la mañana. Vamos a ver en un ratito las principales preguntas. Primera era, no es difícil, ¿tá? Pero si ustedes no saben las cosas que se preguntan, reprueban. Segunda era es un poquito más difícil, pero no tanto. Es que tarda un poquito más para la neurona hacer sinapsis en la cabeza, por eso que tarda la comprensión. Tercera era no es difícil, excepto neuro. Neuro necesita más neuronas funcionantes porque nosotros generalmente mm, no tenemos neuro durante la facu. Fernández nos da la clase, tira todo. Entonces, segundo año tenemos neuroanatomía que no es importante ahora. O sea, son cosas que nosotros no vamos a tener, no tuvimos y ahora nos impactamos, nos chocamos con una materia medio que nueva. Eso es normal, así que les voy a pasar todos los tips que tienen que saber. Una cosita bien importante es quiero que sepan los repasos. Quien ya hizo clase conmigo, como Agos, por ejemplo, ya sabe los repasos. Repaso es más importante que estudiar materia nueva, temas nuevos. Es mucho más importante. Tomen eso como la ley de la vida hasta el fin de la facu. Así que nosotros sabemos el número de DNI, sabemos nuestra casa, sabemos un montón de datos que por ahí no son importantes, pero como nosotros estamos cada rato repasando, queda en la cabeza. Un tip que les voy a pasar es lo siguiente. Cuando ustedes están en un examen y saben el contenido, no queden nerviosos, nerviosas y dejen preguntas al azar, o sea, dejen cosas que ustedes saben.
Como por ejemplo, nosotros ya vamos a empezar la clase, pero me gusta siempre empezar así de una manera más dinámica. Vamos a ver que neumonía se va a preguntar derrame pleural, puede ir a un distrés, un edema agudo de pulmón, todo eso se va a preguntar. Mi tip para ustedes es lo siguiente. Si ya sabemos lo que se va a preguntar, siempre dejen, por ejemplo, cuando te pregunte neumonía, ¿qué es? Bueno, neumonía es un síndrome clínico caracterizado por dos puntos. Es una infección del parénquima por virus, bacterias u hongos. Ahí ya te abriste todas las cajitas necesarias para que empiece tu raciocinio, tu razonamiento. Punto número uno. Si saben mucho del tema, dejen que el docente te pregunte cuáles son las bacterias más frecuentes, ¿tá? No vayan diciendo, sostengan la cabeza ahí, pensamiento acelerado no sirve, entonces queden con la idea de que, bueno, neumonía puede ser estreptococo pneumoniae, el más frecuente, ¿no? Entonces, él te va a preguntar, bueno, ¿y cuál es el germen? Los gérmenes, strepto, Haemophilus, influenza. Listo. Moraxella por ahí puede pasar, pero bueno. Entonces, dejen esas preguntitas para que él te pregunte y vos sigas con el oral. No tires todo, porque si no, él te va a preguntar algo raro que por ahí salió por la boca y vos no sabes. Entonces, mi tip es, te preguntó neumonía ejemplo, listo. Decirle la introducción nomás y deja que ellos te pregunten. Otra cosa, te va a preguntar clínica, obviamente. O la pregunta típica es, ¿cómo viene un paciente con neumonía? Y ahí ustedes tienen que recordar del famosísimo doctor Honorá. Todas las patologías siempre van a depender del estado que esté el paciente. No es el mismo un paciente de 20 años, de 70 años. O sea, son cambios muy distintos. Lo más importante entonces es siempre recordar la palabra depende, porque eso te va a salvar y te va a hacer razonar. Porque ellos te va a preguntar, bueno, depende de qué. Y vos tenés que decir, bueno, depende de la edad, de los factores inmunológicos, todo. Esas pavaditas es como le estoy enseñando cómo darle vueltas al oral, porque yo sé que ustedes van a saber las cosas básicas. El tema es que tienen que saber cómo se les va a preguntar y cómo contestar. Si yo le hablo, bueno, neumonía es una infección del parénquima pulmonar generada por Staphylococcus aureus, o sea, puede ser por aureus, Streptoneumoniae, Moraxella catarrharis. Generalmente es diagnosticado con, voy a imaginar que yo estoy en un oral así con la cabeza, es diagnosticado con una placa y bueno, el tratamiento antibiótico. Antibiótico amoxiclavulánico. Si le hablo eso, no es que está mal, está bien, pero abre muchas lagunas para que él te pregunte cosas que vos no, por ahí no te recordás. Y siempre cuando viene una pregunta del docente por ahí, a veces nosotros nos bloqueamos de la forma como él puede preguntar, porque no es de la forma que nosotros estudiamos. Siempre dejen cosas abiertas. Bueno, causas, te va a preguntar. Después clínica, tos, disnea y fiebre, siempre. Casi todas las patologías de respi están lindas porque es o viene por falta de aire, o viene por tos, o fiebre. Fiebre, siempre recuerden, el paciente solo va a tener fiebre si tiene algo infeccioso. Si tiene, por ejemplo, una infección por virus, bacterias o hongos. Si no tiene infección, no va a tener fiebre. ¿Entienden? Entonces siempre recuerden que si te da un paciente con fiebre, opa, punto número uno, tengo algo infeccioso, tengo que buscar. ¿Apareció fiebre en el examen de ustedes? ¿Algo con fiebre? Tengo un bicho ahí, tengo algún bichito y tengo que descubrir dónde está la infección. En ese caso, la infección va a estar o en el sistema digestivo, respiratorio o en cardio, por ejemplo, solo la endocarditis, prácticamente eso. Pero respi son bichos, ¿tá? Bichos. Bueno, entonces siempre dejen lacunas justamente por eso. Nosotros vamos a hacer, yo un problemita en mi tarjeta, no bloqueó mi tarjeta para pagar el Zoom, entonces nosotros vamos a hacer en el medio de los Zoom, nosotros vamos a dar un tiempito de 10 minutos. En ese tiempito de 10 minutos, quiero que ustedes levanten,
caminen, dan dos vueltas alrededor de la silla, de la mesa, no sé, busquen agua, algo, pero no queden sentadas, no queden ahí, salgan, salgan del espacio, miren, abran la ventana, no sé, pero salgan y después renueva la cabeza y volvemos. ¿Está bien? Bueno, vamos a empezar con preguntas de oral entonces. Victoria. No, mentira. No. Vamos a hacer lo siguiente. Yo preparé un par de casitos clínicos y después nosotros vamos, obviamente, vamos a al contenido, ¿tá? Son casos clínicos que nosotros ya vamos a repasar el contenido, o sea, es una forma que yo traté de dejar eso más dinámico, porque si no, yo solo hablar, 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 no. Así que quiero que ustedes también prendan el micrófono, es como si fuera presencial, ¿viste? Yo les estoy mirando, les estoy viendo, menos a Oriana que no prende la cámara, pero bueno, les estoy viendo y me gusta esa interacción. No me gusta que queden 100% calladas, ¿tá? Entonces de la nada puede ser que aparezca una pregunta ahí para ustedes. Bueno, Bueno, empezamos. bueno, profe, pero no nos mate, todavía es muy No, temprano. no, tranqui, ¿viste? Acá es tranqui. Yo soy bonito. Muy primer día, después ya sí Sí, nos vamos a soltar. Todavía estamos con hemato y tóxico acá. sí. ¿Qué onda, Ah, Mato? sí, yo tengo que ir a rendir el oral ahora a las 9. Bueno, bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un boom. Y ahí después de las 9 nosotros bajamos la intensidad, ¿puede ser? Tranqui, tranqui, Pero sí. ahora vamos a hacer el máximo. Éxitos en Mato. Si por ahí salís, yo no. Sí, va a salir todo bien. Así que bueno, vamos a compartir acá el. Hindi, yo hice de una manera muy práctica, muy sencilla, ¿tá? Espera, ¿están viendo la pantalla o no? ¿No? No, todavía. Bueno, a ver, a ver. Mm, No, sí, sí. Bueno, sí que bueno. Ahora sí, profe. Dale. Entonces, gente, entonces vamos para la clase. Como le dije, yo preparé de una forma bien. ¿Están viendo el power? El power, ¿no? Tá. Yo preparé de una forma bien sencilla, bien práctica, que es lo que a mí me gustaría aprender, de la forma como me gustaría aprender. Y es la forma que yo creo que más van a recordar las cosas. Voy a imaginar lo siguiente. Estamos en una guardia donde aparece un paciente que viene por falta de aire. Ese paciente tiene aproximadamente, vamos a poner, vamos a suponer que tiene 30 años y viene con disnea, que esa disnea empezó a más o menos unos 5 días. La preguntita para ustedes es la siguiente. ¿Cómo, cuál es la pregunta que nosotros tenemos que hacer acá para el paciente? ¿En qué momento del día es la disnea? ¿O en Per- qué momento del día es mayor esa disnea? Perfecto. La disnea es a la mañana, tarde y noche. Y bueno, es de grado 2 o 3. Recuerden la clasificación de la disnea. Grado uno, 2, 3, 4. Uno, solo para movimientos extenuantes. Dos, movimientos no tan extenuantes. Por ejemplo, yo me pongo a caminar con una persona de la misma edad, misma forma. Y bueno, en 100 metros me falta el aire. Punto número tres son para actividades generalmente menos intensas. Y punto número cuatro, en reposo yo tengo disnea, la clasificación 4. Así que viene un paciente así con 30 años, disnea en 5 días. Le preguntamos, bueno, ¿tiene disnea clase 3 todo el día? ¿Qué le gustaría más saber, Ori? Oriana.
Ay, profe, yo soy muy tímida, me cuesta mucho Ah, arrancar al principio, está entonces bien. capaz estoy un poco, por ¿Qué? lo menos hoy voy a estar medio así en las Ah. tinieblas. Ori, no hay problema, ¿tá? Yo te respeto. Así que no te voy a mandar las preguntitas. Pero quiero que sepas que es una cosa bien, es tranqui. Estamos acá para justamente quedar hablando. Entonces, bueno, ¿qué le gustaría más saber de ese paciente? Tengo 30 años, estoy con falta de aire, vengo a la guardia. Ustedes están trabajando juntos, doctoras. Síntomas acompañantes, si tiene tos, expectoración. Perfecto. Tengo tos con una expectoración flemonosa, o sea, amarilla, y tengo fiebre. Entonces acá tenemos el paciente prototipo de la... Neumonía de la comunidad. Eso. ¿Qué me clasifica, qué me hace diferencia entre una neumonía de la comunidad y una neumonía hospitalaria? ¿Qué le tengo que preguntar? Si estuvo internado, Internado. Esa pregunta no puede faltar, ¿está bien? Porque me cambia totalmente el tratamiento. Entonces, la internación, ustedes tienen que sí o sí preguntar al paciente. Bueno, si el paciente estuvo internado, ¿hasta cuántos días yo tomo como si fuera neumonía intrahospitalaria? ¿Cuántos días hasta después? 15 Eso, era. hasta 14 15 días, ¿tá? A mí me gusta el número 14, que son 2 semanas. Si el paciente presenta un cuadro de tos, disnea, fiebre, después de los 14 días que salió del hospital, tenemos que pensar en una neumonía intrahospitalaria. Entonces los gérmenes son distintos. Tenemos que evaluar cuál es el germen de la sala. Pero vamos a volver acá para nuestra neumonía de la comunidad, que es más tranqui. Estamos empezando con un casito bien light. Bueno, ese paciente vino, así les va a presentar, ¿eh? No es como yo estoy imaginando, es que el caso clínico prototipo generalmente es un paciente de 30, 50 años que viene con tos, disnea y fiebre. Entonces, tenemos que preguntar síntomas acompañantes y si estuvo internado. Esa preguntita no puede faltar. Después, ¿qué tenemos que más saber al respecto del paciente? Preguntar si toma algún fármaco. Entonces, eso me va a decir si ya tuvo tiene alguna complicación o alguna patología. Pero bueno, caso típico de neumonía es esto. Paciente viene con tos, disnea y fiebre. Generalmente viene con disnea, el grado 3 a 4. Y bueno, ¿saben cuánto tiempo un paciente evoluciona para la muerte en un caso de estos? Más o menos en 7 días, si Todo. nosotros no tratamos, el paciente muere, ¿tá? Porque esa neumonía le va a generar una cosita. La neumonía es un síndrome de condensación, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa con mi alvéolo? Yo tengo acá mi alvéolo y mi alvéolo debería estar así. Pero en realidad vino un bicho, empezó a colonizar mi alvéolo. Mi dibujo no son muy lindos, gente, perdón. Y bueno, empezó a formarse líquido, secreción y se acumula acá, adentro del alvéolo. Cuando tenemos secreción adentro del alvéolo, el pulmón no hace la hematosis, que es prácticamente su única función. La función del pulmón es hacer la hematosis. No va a hacer porque justamente tiene un alvéolo lleno de líquido. Entonces, el oxígeno que está ingresando por acá no pasa al torrente sanguíneo. Entonces, la hemoglobina que está pasando no agarra el oxígeno. Le va a generar entonces una insuficiencia respiratoria. La neumonía termina en eso, termina en una insuficiencia respiratoria. Y es este el link que quiero que agarren. Porque generalmente te va a preguntar lo siguiente: ¿cómo viene un paciente con neumonía? Bueno, tos, disnea, fiebre, bla, 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 todo bien, saben. Pero el tema es que ¿cómo evoluciona un paciente con neumonía? Puede evolucionar de distintas formas. Las principales formas son las siguientes. Evoluciona de la siguiente manera: o muere si no lo tratamos, o sea, y va a morir ¿por qué? Por una insuficiencia respiratoria,
otro motivo de la causa de la muerte es la sepsis. Porque la neumonía, cuando tenemos un foco infeccioso, eso genera una infección primero localizada. El cuerpo es tan perfecto que localiza la infección y deja ahí en el pulmón. Pero llega un punto que las defensas están muy bajas, muy débiles, que ya no consiguen más dar la vuelta, entonces la bacteria sale del pulmón. Y cuando sale del pulmón, me da una infección generalizada. Esa infección generalizada me va a causar al fin, una sepsis y una falla multiorgánica, con obviamente la muerte de mi paciente. O sea, ustedes tienen que tener en la cabeza que la muerte es la evolución de una neumonía, ¿tá? Y es así que a veces suelen preguntar en el examen y ustedes tildan. No sale de la cabeza, porque no tienen esa noción de integrar todos los contenidos. Así que viene un paciente con neumonía, tengo que lo tratar porque yo sé que en 7 días el paciente puede llegar a la muerte. 7, 10 días es muy rápido. Parece una pavada, pero el pulmón no está hecho, no está diseñado, dibujado para aguantar tanta bacteria. ¿Entendés? La replicación es mucho mayor de lo que el pulmón logra a separar. Bueno, entonces la evolución de la muerte. El más interesante acá es que te puede venir también una otra pregunta de oral, que es la siguiente: ¿cómo se hace diagnóstico de neumonía? El diagnóstico, y presten mucho la atención, ¿cómo se hace el diagnóstico? Diagnóstico es clínico radiológico. Ojo, ¿siempre necesito de la placa para hacer el diagnóstico? No. El diagnóstico puede ser hecho solamente con la clínica, ¿tá? Pero se suele decir que el diagnóstico es clínico radiológico. Cuando yo digo que el diagnóstico es clínico radiológico, estoy más que nada diciendo para ustedes, che, tengo un paciente con tos, disnea y fiebre y tengo una placa que se presenta así. ¿Qué yo tengo en esa placa? Tengo una radiografía de tórax de frente, todavía me recuerdo cómo cierra, ¿tá? Donde presenta una radioopacidad en hemitórax derecho, en el tercio superior, para ser más específico, del hemitórax derecho, lo cual es posible ver, mira, una masa, sería una radioopacidad heterogénea en tercio superior derecho, lo cual se puede presentar el broncograma aéreo. Acá están un parcito de bronquios, bronquios y bronquios. ¿Tá? Entonces, yo tengo la placa, tengo la clínica y como ya decía un viejo muy estudioso, si tiene cara de león, cuerpo de león y cola de león, ¿qué es? Es un león. Así que bueno, entonces, nuestro casito es este para iniciar nuestra clase, ¿tá? Así que el diagnóstico es clínico radiológico. Bueno, si yo tengo una placa limpia, Victoria, Agus, placa limpia, me descarta y tengo esa clínica, me descarta el diagnóstico de neumonía. ¿Por qué no? ¿no? Porque puede estar iniciando. Porque puede estar iniciando. Otra cosa, Porque no nos guiamos por la clínica. nos guiaron por la clínica siempre es soberana, pero ojo, yo puedo tener una neumonía atípica. En la neumonía atípica, ¿cuál es la diferencia de la neumonía típica? Es Que que no hay correlación clínica radiológica. entonces la radiografía va a ser distinta de lo que yo veo, siento y pienso. ¿Qué es la disociación clínico-radiológica? Es aquel paciente que yo veo que está mal con falta de aire, con una insuficiencia respiratoria y la placa está limpia. Eso es disociación clínico-radiológica. Paciente está mal, pero la placa está linda. Entonces tengo que pensar sí o sí en neumonía. Porque generalmente
esa tos del paciente para pensar en neumonía va a venir con secreción, ¿tá? Generalmente la pregunta del oral es lo siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre una neumonía típica y atípica? Es que la típica, yo tengo tos, disnea, fiebre y tengo una placa con broncograma aéreo. Eso se llama broncograma aéreo. Y en la neumonía atípica, yo tengo un paciente que tiene un síndrome gripal, muchas de las veces viene solamente con tos, con un malestar general, falta de aire y encima la placa está limpia, está buena. Esa es la principal diferencia entre una neumonía típica de la atípica. Entonces no se guíen solamente solo por la placa, sino que por la clínica. Entonces por eso hay que saber tos, disnea, fiebre, siempre. Tos, disnea y fiebre. Bueno, tenemos nuestro pacientito con síndrome de condensación. ¿Qué significa síndrome de condensación? Síndrome de condensación es lo siguiente, y les explico ya. ¿Qué es condensar algo? Condensar algo es juntar las moléculas, las partículas, como quieran saber, como quieran decir. Pero eso es condensar. Condensación no hace referencia a dejar un parénquima, el pulmón, para recordar, el pulmón tiene que ser blando, ¿no es cierto? Porque él hace eso, infla y suelta. Tenemos 10 minutos todavía. Bueno, infla y suelta. Para que el pulmón pueda hacer eso, tiene que ser blando. Si yo pongo una piedra es blanda, ¿va a hacer ese movimiento de infla y desinfla? No, no va a hacer. Entonces, cuando yo tengo una condensación, es como si tuviera una piedra en el pulmón. Esa infección, mira, miren acá, esa infección generó eso. Llenó los alvéolos, llenó de líquido, y el líquido es pesado, va hacia abajo. Recuerden siempre, el líquido baja, aire sube. Si el líquido es pesado, yo sé que el pulmón está duro. Entonces yo voy a tener un síndrome de condensación. La cosa más importante para saber del síndrome de condensación, para no quedar dando mucha vuelta, porque ya sabemos que tenemos que siempre a todos los pacientes hacer inspección, palpación, percusión y auscultación, ¿no es cierto? Bueno, para no quedar dando mucha vuelta, recuérdense, a la inspección de casi todas las patologías, si el paciente viene con dolor o disnea, el paciente viene con una fase álgica. Si el paciente viene con fiebre, va a tener una fase febril más rojita. Otra cosita bien importante, presten atención. Otra cosa que tenemos que inspeccionar es la movilidad del tórax. El tórax acá, si yo tengo una piedra de este lado acá, piedra, y este lado funciona bien, ¿la piedra se mueve? No. Entonces, la movilidad en el lado afectado va a estar disminuida cuando yo quedo mirando así el paciente. Tente imaginar ustedes mirando el tórax del paciente ahora, con una piedra de un lado y la otra moviendo. Otra cosa que yo tengo que inspeccionar, pero a mí, por ejemplo, que soy gordito, no se puede, es la tráquea, ¿tá? Piden que el paciente extienda y miren la tráquea. Tráquea en ese caso está centrada, porque yo solo tengo un espacio siendo ocupado por líquido ahí. Palpación, tengo que palpar aquí en tráquea, movimientos respiratorios, que siempre, como yo tengo una piedra de un lado, van a estar disminuidos de este lado. Y otra cosa, nunca se olviden, y a eso le quería llegar. El síndrome de condensación es el único que aumenta las vibraciones vocales. O sea, anoten eso porque es de la palpación lo más importante. Es el único síndrome que aumenta las vibraciones vocales. Después la percusión, obviamente si yo tengo una piedra, yo voy a tener matidez a la percusión en la zona que está afectada, como por ejemplo acá, gente. Miren, si yo tengo en hemitórax, en tercio superior del hemitórax derecho, es obvio que mi matidez va a estar acá, siendo que debería ser sonoro. Después, a la ocultación que yo puedo tener en el síndrome de condensación, pectoriloquia, que es el pecho que habla, pectoriloquia áfona, que es cuando el paciente cuchichea y nosotros escuchamos. Después, egofonía y broncofonía.
Quanta coisa. Não. É um repasso de pneumonia junto com síndrome de condensação. Tá? Depois eu separei uma partecita solamente de pneumonia para nós mirar aí, porque sempre, sempre. Pneumonia é, não sei quantas vezes já diagnostiquei na guardia, e é por isso que se pergunta, e se vai perguntar muito, porque é uma patologia sumamente frequente. Tá? E tem que perguntar com direito, razão, todo. Tem que perguntar. Assim que, bueno. ¿Entenderam agora síndrome de condensação também? Já agarramos outro contenido. Outra causa de síndrome de condensação. Vamos ver se vocês recuerdam. Síndrome de condensação sempre é neumonía. Três causas. Três causas de síndrome de condensação. Anotem. Neumonía, edema agudo de pulmão e hemorragias alveolares. Essas são as três principais causas de síndrome de condensação. Neumonía, hemorragia alveolar e, obviamente, edema agudo de pulmão. ¿Cuál es la diferencia de todos estos? El antecedente. Neumonía presenta fiebre. Edema agudo del pulmón puede presentar, puede, porque es un edema agudo del pulmón no cardiogénico. Pero bueno, después vemos no cardiogénico y cardiogénico. Y hemorragia alveolar depende de una cosita. Si en el enunciado de la pregunta te dice que el paciente tuvo un traumatismo y tiene un síndrome de condensación acá, le golpearon hoy a la mañana o sufrió un accidente de auto hace 30, 40 minutos. Viene a la guardia con falta de aire y tos y tiene una placa con una condensación así, es hemorragia alveolar. ¿Correcto? ¿Ah? Solo para que ustedes hagan las sinapsis ahí en la cabeza. Y recuérdense siempre que la fiebre, porque ya tenemos 4 minutitos solo de ese Zoom, y aí já vamos ao outro. La fiebre, importantíssimo. Fiebre aparece, sí, casi siempre aparece. Es lo más típico aparecer la fiebre. Pero hay casos, por ejemplo, los ancianos, que ya su sistema inmune ya no quiere más funcionar. Este ya es todo más arrastrado. Entonces, el paciente anciano, nosotros vamos a utilizar la escala más conocida y que siempre se pregunta, la escala de CURB 65. Hagan a relação de la seguinte maneira. ¿Por que eu tenho 65 acá? Tenho 65 porque essa escala foi desenhada para os ancianos que não têm fiebre. Hagan essa lógica. Depois que nós temos uma lógica de las coisas, parece que abre a mente. Assim, boom. E aí, bueno, e abre. Então, esse CURB 65 foi desenhado justamente para os pacientes que não apresentam fiebre. Porque es muy fácil, el paciente que presenta disnea, falta de aire, viene con tos, eso es el diagnóstico clásico. Pero al paciente anciano generalmente suele ser un poquito difícil. Mi abuela, por ejemplo, quedó, o sea, mi abuela murió este año, pero quedó con una neumonía que no tenía fiebre. Ella tenía una neumonía totalmente atípica. Tardaron para hacer el diagnóstico, todo, pero ella tenía el curvo casi que completo. Porque tenía confusión mental, hablaba pavada, la urea estaba elevadísima, la frecuencia respiratoria estaba alta y la presión arterial no estaba baja todavía y tenía más de 65 años, tenía 76 creo. Entonces tenía 4 puntos de los 5 de CURB. Es para eso que sirve el CURB. CURB sirve para el paciente anciano, no tanto para el paciente joven. Y generalmente ustedes van a ver otra cosita. Streptococo, me quedé con Piógenes en la cabeza. Streptoneumoniae. Nosotros tenemos prácticamente todo en la flora de nuestra vía respiratoria, ¿tá? Entonces, recuérdense una cosita. Para que el paciente tenga neumonía, tiene que ocurrir algún proceso que le baja la defensa, le baje la inmunidad. Y el CURB 65 es básicamente confusión mental, urea elevada,
Respiración, frecuencia respiratoria mayor de 30. Y blood, recuérdense la profe de inglés, blood, ¿tá? Presión arterial, la PAN menor de 60 a 65, presión arterial media. O sea, el paciente, si tiene todos los puntos, es un paciente que está en shock séptico. ¿Está bien? Para que recuerden los tipos de shock. Y bueno, de acuerdo a esa escalita que nosotros ya vamos a repasar, nosotros hacemos la siguiente manera. Tratamiento ambulatório, ou seja, pusieron ambulatório para chamar tratamento em casa, tá? Aí para quedar um pouquinho mais lindo. Tratamento internado e tratamento em UTI. Ambulatório é 1 a 2 pontos, internado é de 3 a 4, perdão, de 4 arriba é em UTI. Vai cair o Zoom em 5, 4, 3, 2, 1. Não. Aí já conectamos 5 minutitos. A la 8 conectamos, tá? Levantem, caminem.